La vida estéril de un multimillonario se pone patas arriba cuando conoce a una mujer negra con cuatrillizos. A medida que se acercan los resultados de ADN, la tensión aumenta. ¿Qué verdad impactante les espera, y cómo cambiará sus vidas? Y si valoras a tu familia y te gustan vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. Blake Harrison estaba sentado a la cabeza de la mesa de conferencias en su oficina del centro, rodeado de su equipo ejecutivo. El sol de la mañana se filtraba a través de ventanales del suelo al techo, proyectando largas sombras sobre la pulida superficie de caoba. Su director financiero hablaba sin cesar sobre las proyecciones trimestrales, señalando gráficos que mostraban tendencias al alza constantes, pero la atención de Blake se había desviado a otra parte. Miró su reflejo en la ventana, observando el perfecto nudo Windsor de su corbata y la raya precisa de su cabello entrecano. A los 45 años, había logrado todo lo que la sociedad consideraba un éxito: una empresa Fortune 500, varias casas en todo el mundo y una fortuna que acaparaba titulares. Sin embargo, algo fundamental faltaba. La sala de reuniones se sentía sofocante a pesar de sus generosas proporciones. Sus ejecutivos intercambiaron miradas significativas mientras Blake permanecía en silencio durante las discusiones que normalmente lo habrían involucrado plenamente. Las cifras trimestrales eran excepcionales, mostrando un aumento del 15% sobre las proyecciones anteriores, pero no podía preocuparse. Su asistente, Sarah, notó su distracción y le entregó discretamente una nota sobre su próxima cita. Blake asintió mecánicamente, con la mente ya divagando en el vacío que le esperaba en casa. Su ático, con su diseño minimalista y su colección de arte cuidadosamente seleccionada, se parecía más a un museo que a un hogar. El servicio de limpieza lo mantenía en perfectas condiciones, pero carecía del calor de la presencia humana. La mañana se le hizo eterna a Blake hasta que decidió que necesitaba aire. Terminó la reunión antes de lo previsto, ignorando las expresiones sorprendidas de su equipo. En la privacidad de su oficina, se cambió a ropa deportiva, un ritual que le proporcionaba uno de sus pocos momentos genuinos de paz. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el parque Riverside, Angela Smith orquestaba lo que solo podía describirse como un caos organizado. Sus cuatrillizos, todos de 4 años, estaban dispersos por el parque infantil como pequeños torbellinos de energía. Tommy intentaba subir al tobogán al revés, mientras Emma compartía su sándwich con amigos imaginarios. Lucas había descubierto un escarabajo particularmente interesante, y Sarah intentaba con determinación meterse en un cubo pensado para niños de la mitad de su tamaño. Ángela se movía entre ellos con una eficiencia aprendida, su cabello rubio miel escapándose de una coleta desordenada. Otras madres observaban con una mezcla de admiración y alivio de no enfrentarse a desafíos similares. Había desarrollado un sistema a lo largo de los años, tratando la crianza de los hijos como una operación estratégica, con planes de contingencia y medidas de respaldo. «Tommy, con los pies primero, por favor», gritó, extrayendo simultáneamente a Sarah del cubo con manos suaves. «Lucas, el escarabajo debe quedarse en el jardín, cariño». Su voz transmitía autoridad sin severidad, una habilidad perfeccionada por necesidad. Las demás madres del parque se sentían atraídas por su calidez natural. A pesar de las constantes exigencias de gestionar a 4 niños de 4 años simultáneamente, Ángela mantenía una sonrisa contagiosa y la capacidad de hacer que los demás se sintieran escuchados y comprendidos. Estaba compartiendo consejos sobre cómo gestionar a niños con gustos difíciles con una madre primeriza cuando la carrera matutina de Blake lo llevó al perímetro del parque. La ruta habitual de Blake no incluía esta parte del parque, pero las obras lo habían obligado a desviarse. El sonido de las risas infantiles captó su atención, tan diferente del silencio austero de su mundo corporativo. Disminuyó el paso, observando la escena que se desarrollaba ante él. Sus ojos se posaron en Ángela, no por una belleza física evidente, aunque era atractiva de una manera genuina y sencilla. Más bien, era su presencia imponente en medio de lo que debería haber sido un caos abrumador. Se movía con propósito y gracia, respondiendo a múltiples demandas sin perder la compostura. Blake se encontró deteniéndose por completo, aparentemente para consultar su aplicación de running, pero en realidad para observar este cuadro inesperado. La escena ante él representaba todo lo que le faltaba en su vida: calidez, espontaneidad, conexión. Observó cómo Ángela desactivaba hábilmente un conflicto incipiente por un camión de juguete, logrando que ambos niños se sintieran ganadores. El contraste entre sus mundos no podía ser más radical.
Su vida se definía por horarios estrictos, previsibilidad y control. La de ella parecía abrazar el desorden de la verdadera conexión humana. Blake se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo parado cuando un corredor que pasaba tuvo que esquivarlo. Mientras se disponía a reanudar su carrera, Angela reunió con éxito a los 4 niños para un refrigerio, colocándolos en una manta a cuadros con la precisión de un comandante militar. Los niños se acomodaron en su rutina, y por un momento, el caos se convirtió en una imagen de satisfacción familiar que oprimió el pecho de Blake con un anhelo desconocido. Este encuentro fortuito, este vistazo a un mundo tan diferente al suyo, marcaría el comienzo de un profundo cambio en la existencia cuidadosamente ordenada de Blake Harrison. Pero mientras estaba allí, observando a Angela y a sus hijos, aún no podía saber cómo este momento cambiaría todo lo que creía entender sobre la felicidad y el éxito. Angela percibió la presencia de Blake con esa intuición que solo las madres desarrollan. Su quietud en medio del movimiento del parque captó su atención, y se encontró observándolo entre bocado y bocado de sus hijos. Llevaba una autoridad evidente, incluso con ropa deportiva, pero había algo vulnerable en la forma en que miraba a las familias a su alrededor. Tomando una decisión rápida, le ofreció un saludo amistoso, sorprendiéndose a sí misma con el gesto. Blake, tomado por sorpresa, devolvió el saludo con una sonrisa tímida que sugería que no estaba acostumbrado a las interacciones sociales casuales. Angela encontró su incomodidad extrañamente encantadora. «Mamá, Lucas está comiendo arena otra vez». La voz de Emma interrumpió el momento, y Angela se giró para atender la situación. Cuando volvió la vista, esperaba que Blake hubiera continuado su carrera, pero en cambio, había dado unos pasos hacia su manta. «Perdón si estaba mirando», dijo Blake, con la voz pulida de alguien acostumbrado a las salas de juntas en lugar de las conversaciones en el parque infantil. «No pude evitar admirar lo bien que lo maneja todo». Gesticuló vagamente hacia los cuatrillizos, que ahora lo miraban con expresiones idénticas de curiosidad. Angela rió, una risa genuina que pareció aliviar parte de la tensión de Blake. «Algunos días lo manejo mejor que otros. Hoy, de hecho, es un buen día, nadie ha intentado nadar en la fuente todavía». Le sorprendió lo fácil que fluía la conversación, a pesar de sus evidentes diferencias. Blake se encontró sentado al borde de la manta, aceptando una galleta un poco aplastada de Sarah, quien había decidido que parecía de confianza. «Soy Blake», se presentó, limpiando cuidadosamente las migas de galleta de sus caros pantalones cortos de correr. «Angela», respondió ella, señalando a cada niño por turno. «Y estos son mis pequeños huracanes, Tommy, Emma, Lucas y Sarah». Los niños se pavonearon al ser presentados, de repente con su mejor comportamiento ante el desconocido que estaba entre ellos. Mientras hablaban, Angela compartió fragmentos de su vida, su trabajo como diseñadora gráfica freelance, que le permitía gestionar los horarios de los niños, los desafíos de criar cuatrillizos sola y su determinación de darles una infancia feliz a pesar de los obstáculos. Blake escuchó con genuino interés, sintiéndose atraído por esta ventana a un mundo diferente. «Debe ser un desafío», observó, mientras veía cómo impedía simultáneamente que Tommy metiera hojas en su bolsillo y ayudaba a Emma a reorganizar sus peluches. «Hacerlo todo sola». La sonrisa de Angela tenía un toque de orgullo mezclado con agotamiento. «Lo es, pero valen cada momento caótico. Además, aprendes a adaptarte. Cuando tienes 4 niños pequeños, o desarrollas habilidades organizativas sobrehumanas o pierdes la cabeza por completo». Blake se encontró riendo, una genuina y rara carcajada que lo sorprendió. «Por lo que he observado, has logrado tanto la organización como mantener la cordura intacta. Eso es impresionante». El cumplido era sincero, y Angela sintió que se sonrojaba ligeramente. Su conversación continuó, puntuada por las diversas demandas de 4 niños activos. Blake se sentía constantemente asombrado por la capacidad de Angela para mantener una conversación coherente mientras lidiaba con lo que parecían docenas de crisis simultáneas. Manejaba cada situación con una gracia que la hacía parecer effortless, aunque él podía percibir el cuidadoso pensamiento detrás de cada acción. «Sería inapropiado», se encontró diciendo Blake, «si ofreciera llevar algunas actividades para los niños. He notado que están particularmente interesados en la naturaleza, y conozco algunos juegos educativos que podrían encajar con ese interés». El primer impulso de Angela fue declinar cortésmente, había aprendido a ser cautelosa al aceptar ayuda de desconocidos, especialmente de hombres que parecían demasiado buenos para ser verdad.
Pero algo en la torpe sinceridad de Blake la hizo dudar. Él no estaba intentando impresionarla, parecía genuinamente interesado en contribuir algo positivo a la vida de sus hijos. Eso sería agradable, se oyó decir, sorprendiéndolos a ambos. Estamos aquí casi todas las mañanas, si el tiempo lo permite. Los niños necesitan desfogarse antes de su siesta. Mientras Blake se levantaba para irse, quitándose la hierba de la ropa, sintió una extraña reticencia a volver a su mundo estructurado. El caos del improvisado picnic de Angela había sido más estimulante que cualquier reunión de negocios a la que hubiera asistido en años. ¿A la misma hora mañana?, preguntó, intentando sonar casual y fallando completamente. Angela asintió, volviéndose ya para evitar que Lucas compartiera su sándwich a medio comer con una ardilla cercana. Estaremos aquí, dijo, ofreciendo una última sonrisa antes de dedicarse por completo al control de daños. Blake reanudó su carrera, con la mente ya planeando qué actividades podrían ser apropiadas para 4 enérgicos niños de 4 años. Por primera vez en años, tenía algo que esperar que no estuviera relacionado con negocios o márgenes de beneficio. La idea le emocionaba y aterrorizaba a la vez, emociones que no había experimentado combinadas desde su primera gran adquisición empresarial. La tarde siguiente trajo un tiempo perfecto al parque Riverside. Blake llegó antes de lo habitual, llevando un bolso de lona lleno de juguetes y actividades educativas cuidadosamente seleccionados. Había pasado la noche anterior investigando juegos apropiados para su edad, algo que divirtió a su asistente cuando lo sorprendió estudiando sitios web de desarrollo infantil en lugar de informes trimestrales. Angela ya estaba allí con los cuatrillizos, quienes vieron a Blake inmediatamente y corrieron hacia él con el entusiasmo desenfrenado que solo 4 niños de 4 años pueden reunir. Su entusiasmo lo tomó por sorpresa. En su mundo corporativo, la gente se acercaba a él con deferencia cuidadosa, no con los brazos abiertos y dedos pegajosos. Tommy llegó primero, tirando del bolso de lona con indisimulada curiosidad. «Vamos a ver qué trajiste primero», dijo Angela, acercándose a un ritmo más pausado. Se dio cuenta de que Blake había cambiado su ropa deportiva por ropa informal cara, pero lo suficientemente práctica para un parque infantil. El gesto no pasó desapercibido para ella, estaba haciendo un esfuerzo por adaptarse a su mundo. Blake desempaquetó sus ofrecimientos con cuidado metódico, lupas para explorar insectos y plantas, un juego de binoculares seguros para niños, guías de campo con imágenes de aves y flores locales, y recipientes simples para recolectar especímenes. Había elegido artículos que transformarían sus visitas al parque en experiencias de aprendizaje manteniendo el elemento lúdico. La reacción de los niños superó sus expectativas. Lucas inmediatamente reclamó una lupa y se arrodilló, examinando cada brizna de hierba con intensa concentración. Emma y Sara compartieron los binoculares, turnándose para observar palomas y ardillas, mientras que Tommy alternaba entre todas las actividades, su energía aparentemente inagotable. Angela observó a Blake interactuar con sus hijos, notando cómo se dirigía a cada uno individualmente, adaptando su enfoque a sus personalidades distintas. Con Lucas, fomentó la observación cuidadosa. Para Emma y Sara, creó juegos sencillos que implicaban contar pájaros. La atención dispersa de Tommy la canalizó en una búsqueda del tesoro que incorporaba todas las herramientas. «Eres sorprendentemente bueno en esto», comentó Angela, sentándose a su lado en un banco del parque mientras supervisaban las exploraciones de los niños. La mayoría de los adultos encuentran su energía abrumadora. Blake consideró su observación pensativamente. En los negocios, aprendes a leer a la gente, a comprender qué los motiva. Los niños no son tan diferentes, simplemente son más honestos sobre lo que quieren. Hizo una pausa, observando a Tommy añadir triunfalmente otra hoja a su colección. Y no tienen agendas ocultas. La mañana pasó rápidamente, llena de descubrimientos y emoción. Blake se encontró completamente involucrado en las aventuras de los niños, olvidándose de las reuniones pendientes y las notificaciones de correo electrónico. Angela observó lo natural con que cambiaba entre profesor y compañero de juegos, sin menospreciar nunca a los niños pero siempre asegurándose de que entendieran sus explicaciones. Cuando la energía de los niños empezó a decaer, Angela comenzó a recoger sus pertenencias. Blake ayudó, cayendo en un ritmo fácil con ella mientras recogían las colecciones y actividades del día. Sus manos se rozaron mientras doblaban juntos la manta, enviando una corriente inesperada a ambos. El momento se extendió entre ellos, lleno de posibilidades no dichas.
La presencia de los niños se desvaneció en un murmullo de fondo mientras se miraban, de verdad se miraban, por primera vez. Angela vio más allá de la fachada cuidadosamente construida de Blake, hasta algo vulnerable y genuino. Blake vio en Angela no solo a una madre capaz, sino a una mujer de notable fuerza y gracia. El beso, cuando sucedió, se sintió a la vez inevitable y sorprendente. A la sombra de un viejo roble, con el sonido de las risas infantiles a su alrededor, compartieron un momento de perfecta conexión. Fue breve y delicado, pero cargaba el peso de una promesa. La realidad volvió en forma de Emma anunciando que necesitaba el baño urgentemente. Angela se separó, con las mejillas sonrojadas, ya volviendo a su modo madre. Blake retrocedió, procesando la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Esa tarde, en su modesto apartamento, después de que los niños se durmieron, Angela se sentó en su pequeño balcón con una taza de té. Pensó en Blake, en el beso, en la forma cuidadosa en que trataba a sus hijos. No era solo atracción lo que sentía, era el peligroso comienzo de la esperanza. No se había permitido albergar ninguna esperanza más allá de gestionar su vida diaria desde que nacieron los cuatrillizos. Blake, en su ático al otro lado de la ciudad, estaba de pie junto a su ventana mirando la ciudad. Las hojas de cálculo en su portátil permanecieron intactas mientras repasaba los acontecimientos del día. Pensó en la sonrisa de Angela, en los abrazos entusiastas de Tommy, en las preguntas serias de Lucas. Por primera vez, su mundo cuidadosamente ordenado parecía carecer no de perfección, sino de plenitud. Ninguno de los dos podía imaginar las pruebas que su incipiente conexión pronto enfrentaría. Pero por ahora, ambos se permitían soñar con posibilidades que antes no se habían atrevido a considerar. Angela soñaba con tener un compañero en sus aventuras diarias, mientras que Blake reflexionaba sobre el verdadero significado de la riqueza no en dólares y centavos, sino en momentos y recuerdos. Las visitas de Blake al parque se convirtieron en algo habitual para todos. Los cuatrillizos lo esperaban cada mañana, sus rostros iluminándose a su llegada. Desarrolló rituales únicos con cada niño, ayudando a Lucas a catalogar sus descubrimientos diarios de la naturaleza en una libreta especial, enseñándole a Emma fotografía básica con una cámara infantil que había traído, involucrando a Sara en sencillos experimentos científicos y canalizando la energía inagotable de Tommy en juegos de exploración estructurados. Las amigas de Angela en el parque no podían dejar de notar la transformación en la dinámica del grupo. Donde antes Angela parecía estar perpetuamente desbordada, aunque lo gestionaba admirablemente, ahora parecía más relajada. La presencia de Blake no solo proporcionaba un par de manos extra, sino una verdadera colaboración en el manejo del caos controlado de 4 preescolares activos. María, una amiga del parque de toda la vida con gemelos, apartó a Angela una mañana mientras Blake supervisaba una expedición de recolección de hojas. «Tengo que preguntarte», dijo en voz baja, ¿es real? Los hombres así, exitosos, solteros, realmente buenos con los niños normalmente tienen algún truco. Angela observó a Blake explicarle pacientemente a Tommy por qué no podían llevarse a casa un pajarito que habían encontrado. Su experiencia en adquisiciones corporativas no le impedía mancharse los vaqueros de diseño con hierba mientras se arrodillaba para examinar la situación. «Él es diferente», respondió Angela, sorprendiéndose a sí misma con la seguridad de su voz. «A veces creo que él necesita esto tanto como nosotros». Las demás madres inicialmente habían mirado a Blake con escepticismo, pero su presencia constante y su evidente sinceridad las convencieron. Nunca intentó ostentar su riqueza o estatus, aunque se insinuaba de manera sutil, la calidad de los juguetes educativos que traía, las menciones casuales de llamadas internacionales de negocios, el coche de lujo aparcado discretamente en la calle. Una mañana, Blake llegó con un aspecto particularmente cansado. Mientras los niños estaban ocupados con su último proyecto sobre naturaleza, él le confió a Angela una difícil situación empresarial. Un competidor estaba intentando una adquisición hostil de una de sus empresas más pequeñas. Angela escuchó, ofreciendo una perspectiva libre de las políticas corporativas. Su enfoque práctico para resolver problemas, perfeccionado por años de gestionar 4 crisis simultáneas, aportó ideas que Blake no había considerado. «Sabes», dijo, observando a los niños ordenar hojas por tamaño y color, «he pasado años en salas de juntas discutiendo estrategias, pero a veces las soluciones más claras provienen de las preguntas más sencillas». Le sonrió. Como cuando Sara preguntó por qué no simplemente comparto mis juguetes si alguien más quiere jugar con ellos. Angela comprendió el peso de lo que estaba surgiendo entre ellos.
Cada mañana acercaba a Blake más a su mundo, y cada tarde la dejaba preguntándose sobre el futuro. Los niños ya hablaban de él como una constante en sus vidas, incluyéndolo en sus historias y planes. Esto a la vez le alegraba el corazón y la aterraba. Durante una de sus conversaciones, mientras los niños estaban ocupados con una compleja búsqueda del tesoro que Blake había diseñado, Rebecca, la mejor amiga de Angela, se unió a ellos. Rebecca conocía a Angela desde antes de los cuatrillizos, desde el difícil embarazo y los primeros días de la maternidad soltera. Observó la interacción fácil entre Blake y Angela, la forma en que inconscientemente imitaban los movimientos del otro, cómo se comunicaban con una simple mirada cuando uno de los niños necesitaba atención. Más tarde, Rebecca apartó a Angela a un lado. «Nunca te había visto así, bueno, nunca», dijo. «Pero, ¿estás segura de que estás lista? Abrir tu vida, sus vidas, a otra persona es un gran paso». Angela observó cómo Blake ayudaba a Sarah a atarse los cordones mientras, al mismo tiempo, impedía que Lucas se comiera una valla sospechosa. «No estoy segura de nada», admitió. «Excepto que cuando él está aquí, todo parece más manejable». ¿Más completo? Hizo una pausa, pensando cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero tienes razón. Ya no es solo mi corazón lo que tengo que proteger». La conversación con Rebecca resonó en la mente de Angela durante los días siguientes. Empezó a notar pequeños momentos con un significado más profundo, como Blake automáticamente acudía a Tommy cuando mostraba señales de un colapso, como se había aprendido de memoria las alergias y preferencias de cada niño, su genuino interés en su desarrollo y bienestar. No solo la estaba cortejando, estaba construyendo una relación con cada miembro de su familia. Pero quedaban preguntas. El mundo de Blake era tan diferente al de ellos. Aunque parecía cómodo con su rutina en el parque, Angela se preguntaba cómo ella y 4 preescolares encajarían en su vida corporativa. Ella no había pasado por alto cómo él mantenía sus mundos separados, sin sugerir nunca que lo conocieran en otro lugar o que entraran en su esfera. Estos pensamientos la preocupaban mientras observaba a Blake recoger las cosas del día. Los niños estaban cansados pero felices, cada uno aferrándose a los nuevos tesoros que habían encontrado. Mientras se preparaban para despedirse, Blake dudó, luego habló. «Me gustaría llevarlos a ustedes, a todos, a algún lugar especial este fin de semana. Si se sienten cómodos con eso». La invitación quedó suspendida entre ellos, representando algo más que una simple salida. Era un reconocimiento de que lo que estaba creciendo entre ellos no podía permanecer confinado en su burbuja del parque para siempre. Angela miró a sus hijos, luego volvió a mirar a Blake, entendiendo que su respuesta marcaría un punto de inflexión en su relación. Blake se sentó solo en su estudio una noche, un vaso de whisky olvidado sobre su escritorio mientras sostenía un viejo sobre arrugado. La carta que contenía, escrita con la elegante letra de su madre, había aparecido durante la reciente reforma de su oficina. Había estado evitando leerla durante días, pero algo sobre su creciente conexión con Angela y sus hijos hacía que el momento se sintiera significativo. La carta comenzaba de forma convencional, con las preguntas habituales de su madre sobre su vida y su carrera. Pero a mitad de camino, el tono cambió. Ella escribió sobre arrepentimientos, sobre decisiones tomadas en nombre de la reputación familiar. Un párrafo destacaba: «Hay cosas sobre nuestra familia, Blake, que nunca te he contado. Secretos que parecían mejor dejar enterrados. Pero a medida que envejezco, me pregunto si mi silencio ha hecho más daño que bien». Su madre había fallecido 5 años atrás, llevándose consigo cualquier secreto que guardara. O eso creía él. La carta insinuaba algo más, haciendo referencia a documentos guardados en la oficina de un abogado de la familia. Las manos de Blake temblaban ligeramente mientras leía, inundado por los recuerdos de su infancia estrictamente controlada. Al otro lado de la ciudad, Angela estaba sentada en la encimera de su cocina, mirando una notificación de correo electrónico de Family DNA Connect, un servicio de pruebas genéticas que había utilizado meses atrás con la esperanza de encontrar información sobre sus padres biológicos. Había sido adoptada de bebé, y sus registros de adopción estaban sellados. El embarazo de los cuatrillizos había despertado en ella el deseo de comprender su historial médico, lo que la llevó a enviar una muestra de ADN. La notificación indicaba que se habían encontrado nuevas coincidencias en la base de datos. El dedo de Angela se cernía sobre el enlace, con el corazón latiéndole con fuerza.
Había esperado tanto tiempo por cualquier información sobre su familia biológica, pero ahora que la posibilidad era real, se sentía insegura. Los niños dormían arriba, su respiración tranquila monitoreada por las cámaras de bebé. Su existencia había sido la fuerza impulsora de su búsqueda, necesitaba saber si existían problemas de salud hereditarios que debería tener en cuenta. Cuando finalmente hizo clic en el enlace, la pantalla de su computadora se llenó de símbolos de carga. El momento se alargó, cargado de posibilidades. Angela pensó en Blake, en cómo su relación se había estado profundizando. No le había contado sobre su adopción ni sobre su búsqueda de su familia biológica. Nunca había parecido el momento adecuado, y una parte de ella temía que añadir más complejidad a su situación pudiera desbordar lo que estaban construyendo. Mientras tanto, Blake leía por tercera vez la carta de su madre. Cada lectura revelaba nuevas capas de significado, nuevas pistas de algo importante que quedaba sin decir. Su madre mencionaba un verano dedicado al voluntariado en un refugio de mujeres de la ciudad, describiéndolo como un punto de inflexión en su vida. Escribía sobre decisiones y consecuencias, sobre el peso de las expectativas familiares frente a la conciencia personal. La sincronía de estas revelaciones parecía casi orquestada por el destino. Mañana, Blake tenía planeado llevar a Angela y a los niños a su primera salida fuera del parque, una visita privada cuidadosamente organizada al Museo de Historia Natural. Sería su primer paso hacia su mundo, una prueba de cómo podrían encajar sus vidas tan diferentes. Al acercarse la medianoche, tanto Blake como Angela permanecían despiertos en sus respectivos hogares, cada uno lidiando con revelaciones que amenazaban con complicar su cuidadosamente desarrollada relación. El teléfono de Blake se iluminó con un mensaje de Angela: ¿Estás despierto? Necesito contarte algo importante antes de mañana. Su respuesta fue inmediata: yo estaba pensando lo mismo. Hay algo que necesito compartir contigo también. Acordaron verse temprano, antes de su visita al museo, para hablar. Ninguno podía saber que sus descubrimientos individuales eran hilos del mismo complejo tapiz, uno que desafiaría todo lo que creían saber sobre su conexión. Angela finalmente cerró su portátil, la página de resultados de ADN marcada como favorita pero sin leer. Esperaría abrirla cuando Blake estuviera con ella. Algo en su interior le decía que no era una noticia que debiera afrontar sola. En su estudio, Blake dobló cuidadosamente la carta de su madre, guardándola en su cartera. El mañana lo cambiaría todo, lo sentía hasta en los huesos. La noche pasó lentamente para ambos, sus mentes desbocadas en un torbellino de posibilidades. Para Blake, el mundo estructurado que había construido comenzaba a mostrar grietas, revelando vislumbres de un pasado que nunca había comprendido del todo. Para Angela, la perspectiva de desvelar su historia biológica traía consigo esperanza y temor a partes iguales. Los cuatrillizos dormían plácidamente, ajenos a que su mundo estaba a punto de transformarse. La mañana llegó con una niebla inusualmente densa sobre la ciudad, creando una atmósfera que reflejaba la gravedad del momento. Blake llegó a su punto de encuentro, una cafetería tranquila cerca del parque, 30 minutos antes. Había elegido este lugar con cuidado, lo suficientemente privado para una conversación seria, pero lo suficientemente público para mantener la compostura. La carta de su madre reposaba en el bolsillo de su chaqueta, su peso pareciendo aumentar con cada minuto que pasaba. Angela logró dejar a los cuatrillizos con Rebecca antes de lo habitual, explicando solo que ella y Blake necesitaban hablar antes de su visita al museo. Su amiga le había dirigido una mirada comprensiva, sin hacer preguntas, entendiendo la complejidad de la situación de Angela. Los resultados del ADN permanecían sin leer en su teléfono, una caja de Pandora digital esperando a ser abierta. Se vieron a través del escaparate de la cafetería, ambos llegando temprano, ambos cargando el peso de revelaciones tácitas. Blake le abrió la puerta a Angela, notando la inusual tensión en su comportamiento, normalmente relajado. Pidieron un café que ninguno de los dos tomaría y encontraron una mesa tranquila en un rincón. «Tengo algo que decirte», dijeron al unísono, y compartieron una risa nerviosa que poco hizo para disipar la tensión. Blake le indicó a Angela que empezara, recurriendo a su arraigada etiqueta profesional. Angela respiró hondo, con las manos entrelazadas alrededor de su taza de café intacta. Antes de dar este siguiente paso, antes de ir al museo y empezar a fusionar nuestras vidas más allá del parque, hay algo que necesitas saber sobre mi pasado. Hizo una pausa, reuniendo valor. Fui adoptada de bebé.
Nunca conocí a mis padres biológicos, y recientemente he estado intentando encontrar información sobre ellos. La expresión de Blake cambió sutilmente, su propia revelación, de repente, se sentía más pesada en su bolsillo. Angela continuó, con la voz firme a pesar de su nerviosismo. Me hice una prueba de ADN hace unos meses, esperando averiguar sobre cualquier problema de salud que deba vigilar, especialmente por los niños. Anoche, recibí una notificación de que encontraron coincidencias, pero aún no he mirado los resultados. Sacó su teléfono y lo colocó boca abajo sobre la mesa entre ellos. Sé que esto puede parecer un momento extraño, pero algo me dijo que debía esperar a leer estos resultados hasta decírtelo. Nuestra relación, sea lo que sea que esté llegando a ser, se siente demasiado importante como para construirla sobre medias verdades. La mano de Blake se movió hacia el bolsillo de su chaqueta, tocando la carta a través de la tela. Las similitudes entre sus situaciones lo golpearon con una fuerza casi física. Angela, comenzó, su voz normalmente segura ahora insegura, creo que yo también necesito compartir algo. Anoche, encontré una carta de mi madre, escrita antes de morir. Insinúa que hay cosas sobre mi familia que nunca supe, secretos que guardó por un equivocado sentido de la protección. Se quedaron en silencio un momento, el peso de sus revelaciones compartidas llenando el espacio entre ellos. El café bullía a su alrededor, otros clientes continuando con sus rutinas matutinas, ajenos a la conversación que les cambiaría la vida que tenía lugar a su lado. Quizás, sugirió Angela, con la voz apenas un susurro, deberíamos mirar ambas cosas, la carta y los resultados, juntos. Sea lo que sea que encontremos, podemos enfrentarlo como un equipo. La palabra equipo flotaba en el aire, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para abordar. Blake sacó la carta, desplegándola cuidadosamente sobre la mesa. Angela cogió su teléfono, buscando la página con los resultados del ADN. Se miraron, buscando consuelo en los ojos del otro. La luz de la mañana se filtraba a través de la niebla exterior, proyectando un brillo surrealista sobre su pequeño rincón del café. A las 3, sugirió Blake, logrando una pequeña sonrisa. Angela asintió, con el dedo sobre la pantalla. Contaron juntos, cada uno consciente de que los próximos momentos podrían cambiarlo todo entre ellos. El silencio en el café pareció cristalizarse mientras ambos absorbían lo que veían. Los resultados del ADN en el teléfono de Angela mostraban una compleja red de conexiones genéticas, mientras que la carta de la madre de Blake revelaba una historia que había permanecido oculta durante décadas. Mientras leían y procesaban la información, sus rostros reflejaron una cascada de emociones, sorpresa, confusión y una comprensión que iba creciendo. Los resultados del ADN mostraban un inesperado vínculo familiar, pero no el que habían temido que pudiera existir entre ellos. En cambio, revelaba que Angela compartía marcadores genéticos con la línea materna de la familia de Blake. La carta que tenían delante proporcionaba la pieza que faltaba al rompecabezas. La madre de Blake había sido mentora y apoyo de una joven en un albergue de mujeres décadas atrás, una mujer que resultó ser la madre biológica de Angela. Las manos de Angela temblaban mientras procesaba la información. Tu madre, susurró, ella estaba allí cuando nací. Ayudó a mi madre biológica a tomar la decisión de darme en adopción. La revelación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Todos esos años buscando, y la conexión había llegado literalmente a su vida en un parque. Blake miraba la carta, leyendo y releyendo el párrafo crucial donde su madre describía su tiempo en el albergue. Nunca me lo contó, dijo, su voz ronca de emoción. Pasó años de voluntaria allí, ayudando a mujeres jóvenes en crisis. Una en particular, tu madre biológica, le causó una impresión imborrable. Ayudó a organizar la adopción, se aseguró de que fueras a un buen hogar. La existencia de los cuatrillizos añadía otra capa de complejidad a la situación. Angela pensó en sus hijos, en la herencia genética que ahora podía rastrear. ¿Crees que ella lo sabía? ¿Crees que ella sabía que esto iba a pasar? Le preguntó Angela a Blake. Cuando nos conocimos en el parque, cuando empezaste a pasar tiempo con nosotros. Blake negó con la cabeza lentamente. Murió hace 5 años, pero, hizo una pausa, reflexionando. La carta está fechada pocos meses antes de su muerte. Debió saber que se le acababa el tiempo para revelar la verdad. Aquí escribe que espera que algún día las decisiones que tomó tengan sentido. La luz de la mañana se había intensificado,
disipando parte de la niebla del exterior. Dentro del café, Angela y Blake se sentaban en su burbuja de revelaciones, intentando procesar cómo esta información afectaría su incipiente relación. La visita al museo que tenían planeada de repente parecía insignificante en comparación con el peso de lo que habían descubierto. Los niños, dijo Angela de repente, sus instintos maternales aflorando a pesar de su confusión emocional. Esperan nuestra excursión al museo. Han estado hablando de ello toda la semana. La preocupación mundana la ayudó a mantenerse anclada en medio de esta revelación que cambiaría sus vidas. Blake cruzó la mesa y tomó su mano. El gesto era a la vez familiar y diferente ahora, cargado de su nueva comprensión de su conexión. Podemos ir igual, dijo él. Quizás necesitamos un poco de normalidad hoy, mientras procesamos todo lo demás. Pero Angela retiró la mano, levantándose de golpe. Los demás clientes de la cafetería miraron en su dirección ante el movimiento brusco. Necesito tiempo, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. Esto es demasiado. Necesito pensar en qué significa esto para mí, para los niños. Reunió sus pertenencias con manos temblorosas. Lo siento, solo, no puedo ir al museo hoy. Necesito estar sola con esto un rato. Blake también se levantó, luchando contra su instinto de impedir que se marchara. Su formación corporativa en gestión de crisis luchaba con su necesidad emocional de mantenerla cerca, de superar esto juntos. Pero reconoció la mirada en sus ojos, la misma mezcla abrumadora de emociones que él mismo sentía. Mientras Angela salía apresuradamente del café, Blake permaneció de pie, la carta y los resultados del ADN extendidos ante él como piezas de un rompecabezas que nunca supo que estaba destinado a resolver. El peso del secreto final de su madre, y sus implicaciones para su futuro con Angela y los niños, se asentó sobre él como un pesado manto. La semana siguiente transcurrió en una nebulosa de rutinas separadas. Angela volvió a su horario habitual en el parque con los cuatrillizos, pero el lugar de Blake permaneció llamativamente vacío. Los niños preguntaban por él a diario, sus inocentes preguntas perforaban la compostura cuidadosamente mantenida de Angela. Tommy escaneaba la entrada del parque con esperanza cada mañana, mientras que Lucas mantenía su diario de naturaleza preparado, esperando mostrarle a Blake sus últimos descubrimientos. En sus momentos de quietud, generalmente a altas horas de la noche después de que los niños se dormían, Angela lidiaba con las implicaciones de lo que habían aprendido. Los resultados del ADN habían respondido a preguntas de toda la vida sobre sus orígenes, pero las respuestas habían creado nuevas complicaciones que no había previsto. La conexión de su madre biológica con la familia de Blake se sentía como un regalo y una carga a la vez, un puente entre sus mundos que, simultáneamente, los unía y los separaba. Blake, mientras tanto, se sumergió en el trabajo con una intensidad que alarmó incluso a sus ejecutivos más dedicados. Pasaba largas horas en su oficina, aparentemente concentrado en las proyecciones trimestrales y los análisis de mercado, pero su mente constantemente divagaba hacia el parque. Los juguetes educativos que había comprado para los niños permanecían sin usar en un rincón de su estudio, un silencioso recordatorio de lo que había ganado y perdido en el lapso de una sola mañana. Durante una noche particularmente inquieta, Blake se encontró conduciendo por el edificio de apartamentos de Angela. Las luces estaban apagadas, pero podía imaginar la escena en el interior, 4 camas pequeñas con sus ocupantes soñando pacíficamente, ajenos a las complejidades adultas que habían interrumpido su rutina incipiente. Pensó en la energía inagotable de Tommy, las preguntas serias de Lucas, el espíritu gentil de Emma y la independencia decidida de Sarah. Su ausencia en su vida se sentía como un dolor físico. Después de una semana de silencio, Blake tomó la decisión de comunicarse. Redactó y borró docenas de mensajes antes de finalmente enviar un simple texto: entiendo si necesitas espacio, pero por favor, quiero que sepas que nada de nuestra conexión cambia lo que siento por ti y por los niños. Si acaso, lo hace todo más significativo. Angela leyó el mensaje mientras preparaba el almuerzo de los niños. Sus manos se detuvieron sobre el sándwich que estaba cortando en 4 partes iguales, recordando cómo Blake le había enseñado una vez una forma más eficiente de hacerlo. Su enfoque sistemático, incluso para las tareas más sencillas, siempre la hacía sonreír, la manera en que aplicaba su agudeza empresarial a los desafíos cotidianos. Quería responder, pero el miedo la paralizaba. El peso de su historia compartida, desconocida hasta ahora, la abrumaba. ¿Qué pasaría si esta conexión era demasiado cercana, demasiado complicada?
¿Qué pasaría si seguir adelante significaba vivir constantemente a la sombra de este descubrimiento? La estabilidad de sus hijos siempre había sido su principal preocupación, y ahora temía que una relación con Blake pudiera complicar sus vidas de maneras impredecibles. Esa tarde, durante la siesta de los niños, Angela llamó a su madre adoptiva. Mientras le explicaba la situación, su madre escuchó en silencio antes de ofrecerle una sabiduría nacida de la experiencia: el amor no pierde valor por tener una historia. A veces, los jardines más hermosos crecen de semillas que no sembramos nosotros mismos. La conversación ayudó a aclarar las ideas de Angela, pero todavía luchaba por encontrar el camino correcto. Esa noche, se encontró revisando fotos en su teléfono, momentos capturados de Blake con los niños, enseñándole a Sarah sobre las formaciones de nubes, ayudando a Lucas a identificar diferentes hojas, celebrando cuando Emma finalmente conquistó las barras de mono, guiando pacientemente a Tommy en momentos de frustración. Cada imagen mostraba no solo actividades compartidas, sino conexiones genuinas. Después de acostar a los niños, Angela se sentó en su pequeño balcón, el mismo lugar donde por primera vez se había permitido albergar la esperanza de un futuro con Blake. Las luces de la ciudad centelleaban abajo, y en algún lugar, sabía que él probablemente también estaría pensando en ellos. Empezó a redactar un mensaje, intentando encontrar palabras para expresar sus sentimientos encontrados, cuando su teléfono se iluminó con otro mensaje de Blake. «Los diarios de naturaleza de los niños siguen en mi estudio», escribió. «He estado añadiendo notas, con la esperanza de poder compartirlos algún día. Echo de menos sus descubrimientos. Te echo de menos». La simple honestidad de sus palabras derribó sus cuidadosamente construidas defensas. Angela se dio cuenta de que, al intentar protegerse a sí misma y a sus hijos de posibles complicaciones, podría estar negándoles algo valioso: la oportunidad de construir una familia única, una familia que honrara todos los complejos hilos de su historia compartida. Blake estaba sentado en el despacho de su mentor, un lugar que no había visitado en meses. Robert Chen, quien había guiado a Blake en sus inicios en el mundo empresarial, observaba a su antiguo protegido con atención. El ejecutivo, normalmente impasible, mostraba señales de angustia que pasarían desapercibidas para la mayoría: una corbata ligeramente aflojada, manos inquietas, miradas distraídas hacia la ventana. «He construido mi vida sobre riesgos calculados», explicó Blake, detallando la situación con Angela y los niños. «Cada decisión empresarial se reduce a analizar variables, a gestionar posibles resultados». Pero esto, hizo una pausa, buscando las palabras. «Esto se siente más grande que cualquier fusión corporativa que haya manejado». Robert escuchó pacientemente, sus décadas de experiencia se reflejaban en su respuesta mesurada. «Has pasado años acumulando riqueza y poder, Blake. Pero dime con honestidad, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente rico?». La pregunta flotaba en el aire, obligando a Blake a confrontar el vacío que había dominado su vida antes de conocer a Angela y a sus hijos. Mientras tanto, Angela tenía una conversación similar con su mejor amiga, Sarah, quien había sido testigo de su recorrido desde la maternidad soltera hasta esta encrucijada. Se sentaron en la pequeña cocina de Angela, observando a los cuatrillizos jugar en la habitación contigua a través de la puerta abierta. «No dejo de pensar en lo que estoy arriesgando», confesó Angela, sus ojos siguiendo los movimientos de sus hijos. «Pero quizás debería estar pensando en lo que arriesgo al alejarme». Describió cómo Blake había transformado su rutina diaria, aportando estructura y alegría a partes iguales. «No solo tolera el caos, lo abraza, lo mejora. Ve soluciones donde yo veo desafíos abrumadores». Sarah observó cómo Tommy construía una elaborada torre de bloques usando el sistema de organización que Blake le había enseñado. «Los niños lo extrañan», comentó. «Y no solo por los juguetes o las actividades divertidas. Lo extrañan». La afirmación tenía el peso de una simple verdad: las emociones de los niños, sin las complicaciones de los adultos, a menudo apuntaban a lo que más importaba. De vuelta en la oficina de Robert, Blake recibió un consejo igualmente directo. «Has descubierto una conexión que la mayoría de la gente pasa la vida buscando», dijo su mentor. «Sí, es complicado. Sí, viene con una historia que no esperabas. Pero dime, ¿este descubrimiento cambia tu forma de sentir hacia Angela? ¿Hacia los niños?». Blake pensó en la cara seria de Lucas al compartir su último hallazgo, en la sonrisa orgullosa de Emma al dominar una nueva habilidad, en la tranquila determinación de Sarah, en el entusiasmo ilimitado de Tommy.
Pensó en la fortaleza de Angela, en su elegancia bajo presión, en su capacidad para encontrar alegría en los pequeños momentos. No, respondió finalmente. Si acaso, todo cobra más sentido. Se siente como el destino, sugirió Robert, una leve sonrisa jugando en las comisuras de sus labios. A veces, el universo tiene un plan de negocios mejor que el nuestro. Esa tarde, mientras Angela preparaba la cena, recibió una llamada inesperada de su madre adoptiva. He estado pensando en lo que me contaste, dijo su madre. Sobre la madre de Blake ayudando a tu madre biológica, sobre esta conexión que has descubierto. Sabes, cuando te adoptamos, siempre esperamos que algún día encontraras no solo a tu familia biológica, sino a personas que te amarían completamente, con historia y todo. La conversación removió algo en Angela. Miró a sus hijos, cada uno mostrando pequeños rasgos y hábitos que habían aprendido de Blake durante el tiempo que habían pasado juntos. Tommy había adoptado el enfoque metódico de Blake para resolver problemas. Lucas citó los datos sobre la naturaleza de Blake con una memoria perfecta. Emma había desarrollado el hábito de Blake de catalogar sus observaciones. Sara había comenzado a imitar su forma de hablar, cuidadosa y precisa. Ya eran una familia, se dio cuenta. Los resultados de ADN y la historia familiar no habían creado esta conexión, simplemente habían revelado por qué se había sentido tan natural, tan correcto desde el principio. El universo había conspirado para reunirlos, usando hilos tejidos décadas atrás por la madre de Blake. Con una claridad repentina, Angela buscó su teléfono. Las entradas del museo que Blake había comprado para su salida planeada aún eran válidas por otra semana. Quizás no era demasiado tarde para dar ese paso adelante, para abrazar su complicada y hermosa historia. El pequeño café donde Blake y Angela habían descubierto por primera vez su conexión estaba tranquilo a la luz de la tarde. Se sentaron en la misma mesa de la esquina, pero esta vez la atmósfera era diferente, cargada de posibilidades en lugar de ansiedad. Entre ellos había una pila de entradas nuevas del museo y una vieja fotografía que Blake había encontrado entre las pertenencias de su madre. La fotografía mostraba una versión mucho más joven de la madre de Blake parada frente al refugio de mujeres, con el brazo alrededor de una joven embarazada cuyas facciones se parecían a las de Angela. En el reverso, escrito con tinta descolorida, había un simple mensaje: a veces los actos de amor más grandes son aquellos que quizás nunca veamos florecer. Encontré esto ayer, explicó Blake, su voz suave y llena de emoción. Lo guardó todos estos años. Creo que siempre esperó que algún día, de alguna manera, el círculo se cerrara. Hizo una pausa, escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. Cuanto más descubro sobre lo que ella hizo, ayudar a tu madre biológica, asegurarse de que encontraras un buen hogar, más entiendo por qué conectamos tan naturalmente desde el principio. Angela tocó la fotografía con suavidad, estudiando el rostro de la mujer que le había dado la vida y la mujer que la había ayudado a construir su futuro. Es extraño, dijo, pensar en cuántas decisiones, cuántas elecciones llevaron a este momento. La compasión de tu madre, el amor de mis padres adoptivos, incluso la obra en construcción que te hizo cambiar tu ruta de carrera ese día. A través del ventanal de la cafetería, pudieron ver a Rebecca acercándose con los cuatrillizos, justo a tiempo. Los rostros de los niños se iluminaron al ver a Blake a través del cristal, su emoción era palpable incluso a través del vidrio. Tommy comenzó inmediatamente a mostrar un nuevo paso de baile que había aprendido, mientras que Lucas apretaba con fuerza lo que claramente era un nuevo descubrimiento natural que quería compartir. He estado pensando, dijo Blake, observando a los niños con evidente afecto, en lo que tu amiga dijo sobre que el destino tiene un mejor plan de negocios que nosotros. Alargó la mano sobre la mesa, tomándola de Angela. Quizás esta conexión, esta historia que hemos descubierto, quizás no sea una complicación. Quizás sea un cimiento. Angela apretó su mano, recordando las palabras de su madre adoptiva sobre los jardines que crecen a partir de semillas inesperadas. Los niños han estado añadiendo cosas a sus diarios de naturaleza todos los días, dijo. Insistieron en mantenerlos actualizados para tenerlo todo listo para mostrártelo cuando volvieras. Antes de que Blake pudiera responder, la puerta de la cafetería se abrió de golpe y 4 niños enérgicos irrumpieron, sus voces superponiéndose en su emoción por compartir todo lo que Blake se había perdido. Tommy se lanzó a una descripción detallada de un nuevo insecto que había encontrado, mientras que Emma mostraba con orgullo un dibujo que había hecho de su familia, incluyendo a Blake.
Un extraño quizá habría visto caos en ese momento, 4 niños hablando a la vez, 2 adultos intentando gestionar la excitación, papeles y dibujos compartidos al unísono. Pero Blake y Angela vieron algo diferente. Vieron la perfecta fusión de sus mundos, su enfoque estructurado del aprendizaje combinándose con su caos cariñoso, todo unido por lazos que habían comenzado a formarse mucho antes de que se conocieran. Los tickets del museo sobre la mesa representaban algo más que una salida demorada. Eran una declaración de intenciones, una decisión de seguir adelante juntos, honrando el pasado mientras construían su futuro. Blake sacó de su maletín los diarios de naturaleza de los niños, ahora llenos de sus cuidadosas notas y observaciones de su tiempo separados. Una curiosa transeúnte se detuvo cerca de su mesa, sonriendo ante la escena. «¡Qué familia tan hermosa!», comentó antes de seguir su camino. Ni Blake ni Angela la corrigieron. Su historia quizá no encajaba con las definiciones tradicionales, pero quizás eso la hacía aún más preciosa. Su conexión, forjada por el azar y la elección, fortalecida por la revelación en lugar de debilitada por ella, había creado algo único y valioso. Mientras los niños se acomodaban a su alrededor, compartiendo sus historias y descubrimientos, Blake y Angela intercambiaron una mirada de entendimiento. El camino no siempre sería fácil, fusionar sus mundos requeriría trabajo, paciencia y comprensión. Pero tenían algo especial, una base construida sobre una conexión genuina, fortalecida por una historia compartida, e iluminada por el amor de 4 niños enérgicos que les habían ayudado a encontrarse. Las entradas del museo eran para el sábado siguiente. Esta vez, ambos lo sabían, llegarían juntos no como individuos separados intentando unir sus mundos, sino como una familia descubriendo su camino compartido, una pequeña aventura a la vez.